Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente con un caso práctico para resolver con Power BI, específicamente cuando tenemos que elaborar una presentación en la cual, como vemos en pantalla, pueden variar, y es muy común en una plataforma como Power BI, en la que varíen los contenidos que tenemos en pantalla. El tema que veremos hoy es cómo poner un título dinámico en nuestra presentación. Es decir, que cuando aprieto el botón de Brasil y me aparecen los datos de Brasil, el título me diga información correspondiente a los resultados de Brasil. Y cuando aprieto Argentina, me diga información correspondiente a los datos de Argentina. Bien, para crear un título dinámico, inicialmente tenemos que estar familiarizados con lo que son las medidas. Si no tienes muy claro el concepto, te sugiero que puedas ver el video que te dejo en la parte superior derecha de la pantalla. Bien, como ya vimos en su momento, una muy buena práctica para trabajar con medidas y para que las medidas no se confundan o no se mezclen con los campos que tenemos en nuestras diferentes tablas. En este caso tenemos solamente una tabla para el ejercicio, pero lo más usual es que tengamos 5, 6, 11, 15 tablas en un mismo dashboard. Por tanto, cada medida se va a ir grabando en una tabla en específico y en algún momento, si requerimos una medida en particular, es un poco dificultoso ubicarlas entre todas las tablas. ¿Cuál es esta buena práctica? Pues es crear una tabla específica de medidas. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a el área de modelado de datos y le digo nueva tabla. En nueva tabla le pongo el nombre, medidas, y confirmo. Nada más. Vuelvo y ya tengo acá en la parte superior mi tabla llamada medidas. En esta tabla es donde voy a crear las medidas con las que voy a trabajar mi título. Una característica particular de las medidas y por razón por la cual son tan útiles en Power BI es que las medidas que creamos no solamente son variables que podemos presentar en el dashboard, sino que podemos trabajar con las medidas, es decir, podemos operar entre medidas, y es algo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer primero un ejemplo muy sencillo para ver cómo utilizar una medida como título. Entonces ahora creo una nueva medida y la llamaré título 1. Perfecto. A esta medida, entre comillas, porque voy a agregar un texto, le pondré el nombre del título que deseo. Resultados de la gestión digital y punto. Resultados de la gestión digital. No puedo poner podríamos poner en países suramericanos. Ok. Entonces ya tengo en esta medida llamada título 1 este texto. ¿Cómo hago para incluir esa medida en un título? Pues creo una tarjeta, la ubico donde va a ir el título y en mi tarjeta, al campo de mi tarjeta, le añado la medida que acabo de crear. Entonces fíjense cómo me pone de título, ¿no? Resultados de la gestión digital en países, está muy grande, entonces acá en formato yo puedo trabajar con los datos de
la tarjeta en valor del globo. Le digo que no quiero 45, es mucho. Lo dejamos en 30 y le cambiamos un color celeste. Ok. Y le quitamos la etiqueta de título. Perfecto. Entonces, si se fijan, lo que hice es crear una tarjeta que tiene un texto que estoy usando como título. Ese es el primer elemento que tenemos que saber para poder generar títulos dinámicos. El siguiente elemento va a ser cómo puedo incluir en esta tarjeta o en el valor que está mostrando esta tarjeta otros datos, es decir, otras medidas. Para eso vamos a crear un título 2. Nos vamos a la tabla medidas, nueva medida, y si se fijan, nuestras medidas, mientras operamos acá, todas nuestras medidas se quedan en esa tabla medidas, ya no se mezclan con nuestros campos de trabajo. Y vamos a crear un título 2. Esta vez lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama selectValue de DAX. Entonces lo que voy a hacer es en título 2 voy a poner justamente el resultado de esa función. Selected value de qué, dónde está el dato en región. Entonces esto está en mi tabla regiones, el campo región. Cierro y vamos a ver qué pasa cuando a esta tarjeta título, esta tarjeta que estoy usando como título, le asigno la nueva medida. Fíjense que tengo Argentina o Chile o Ecuador o Perú. Como bien podrás imaginar, lo que puedo hacer es agregar a mi título 1, o si quieren, copiamos este texto de mi título 1 y lo voy a agregar a mi título 2. Es decir, resultados de la gestión digital. En este caso ya tengo el país, entonces solamente le pongo D, concateno esta cadena de texto con un ampersand, con la región, y le pongo confirmar. Fíjense entonces, ya tengo un título dinámico. Resultados de la gestión digital de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, de Brasil. Hasta ahí lo tenemos resuelto. Tenemos un título dinámico que opera con la selección que decidimos, o la selección que marcamos en este filtro. Funciona perfectamente. Vamos a ir ahora un pasito más allá para complementar esta idea utilizando otra función que es hasOneValue, que quiere decir cuando tienes un solo valor. Es muy usual que nosotros, en vez de solamente utilizar filtros con un solo selección de una selección única, podamos usar filtros de selección múltiple. Para eso vamos a cambiar la configuración de este filtro en formato y en selección le decimos que sea selección múltiple. Ahí está, que nos muestre la opción seleccionar todos y sea una selección múltiple. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo un país seleccionado, pero ¿qué pasa si selecciono 2? Resultados de la gestión digital de, y ya no me dice nada, ¿no es cierto? Pero acá efectivamente, y es muy usual y muy útil poder hacer una comparativa entre los, no sé, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, digamos el cono sur, o los países de los países andinos, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no?
¿Cómo resuelvo el tema de mi título dinámico cuando tengo selección múltiple? Para esto voy a hacer uso de una otra medida. Efectivamente, puedo usar directamente la función hasOneValue en este título 2, pero para hacerlo más legible vamos a crear una medida adicional que se va a llamar caso. ¿Okay? Entonces acá en caso vamos a albergar el caso, ¿no? Si es un solo país o si son más de uno. Entonces acá vamos a utilizar otra función que ya conocemos. Te dejo la referencia en la parte superior derecha si no estás familiarizado con el uso de if. Vamos a usar la función if en DAX, por supuesto, y le decimos si existe un solo valor, si tiene un solo valor, ¿no? If has one value, ¿qué tiene un solo valor? Mi filtro, que es de la tabla regiones, región, ok. Si es el caso, bajo de línea, puedo continuar para ordenar bajo de línea. Si es el caso, le pondré el valor seleccionado, ¿no? Si es uno solo, entonces voy a poner el valor seleccionado, y si no, acá le pongo que voy a decir si no es seleccionado un solo país. En este caso podemos decirle si son dos o más países. Y cierro mi función if. Con esto, en caso, como vamos a ver a continuación, voy a tener asociado en un filtro de selección múltiple si es uno o varios países. Vamos a desactivar un par y voy a poner mi medida caso a la tarjeta. Entonces en este caso se han seleccionado dos o más países, pero si desmarco Perú y queda solamente Bolivia, me marcará Bolivia. Si son Argentina y Bolivia, dos o más países, solo Argentina. Funciona perfectamente. Repasamos. Lo que está haciendo este pequeño proceso es asignar, si es que es un solo valor, nos asigna el valor, el select value, el valor seleccionado, y si no, si son dos o más, nos anota dos o más países como valor de esta medida. Ahora bien, muy sencillo, y seguramente que ya lo tienes, ya te imaginas cómo podemos usar esta medida en nuestro título 2. Vamos a llevar el título 2 nuevamente. Y en vez, acá tengo mi título 2. Recuerdan que me dice que resultados de la región digital de y el select value. Si es Argentina, me dice Argentina, pero si es Brasil y Argentina, queda vacío. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer ahí? Es cambiar esta medida o este valor asociado a esta función por la medida caso. Y listo. Entonces tengo resultados de la gestión digital de, según el caso. Confirmo. Y acá tengo resultados de la gestión digital de dos o más países. Argentina, Brasil. Y si desmarco uno solo o desmarco uno y me queda uno solo, tendré los resultados de la región de Brasil o resultados de Ecuador o los resultados de Perú. De esa manera hemos trabajado un título dinámico utilizando medidas
para Power BI, por supuesto, haciendo o echando mano de lo que es el lenguaje DAX. Las funciones que vimos hoy, Select Value y Has One Value. Espero que este contenido te sea de utilidad en tus presentaciones de Power BI y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta entonces.